están? Buenos días. Bueno, para mí buenos días. Yo me levanté temprano y quería compartirles un poco un estudio bíblico respecto al conocimiento de Dios. Y bueno, vemos que esta va a ser la forma por un buen tiempo de comunicarnos a través de videos o de audios, y va a ser una manera de congregarnos. Así que vamos a tener que hacernos la idea ya de que esto va a ser así por un tiempo. Y quisiera hoy compartirles un poquito sobre lo que significa conocer a Dios. Una cosa tan importante. Conocer a Dios es el y de la cuestión, digamos, es la razón por la cual nosotros somos cristianos, ¿no? Un cristiano debe conocer a Dios, si no, no es cristiano. Y quisiera enfocarme en el pasaje de Jesús a la Samaritana, en el capítulo, podemos verlo en el capítulo 4, versículo 24, donde Jesús define ahí quién es Dios. Dice la palabra así, que Jesús está hablando con la samaritana y de pronto le dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, aquí ya tenemos una definición de quién es Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu. Así que nosotros, si queremos tener comunión con Dios, tenemos que tenerla en el espíritu. No está hablando aquí la escritura de algo físico. Dios no es algo físico. Es sustancial, es una sustancia. Pero ese espíritu no es cuerpo como nosotros, o de carne como nosotros. Es espíritu y tiene carácter, tiene sentimientos, tiene emociones, pero es espíritu. Y para comunicarnos con Dios tenemos que hacerlo en espíritu. Nuestro espíritu humano, no hablemos del Espíritu Santo, nuestro espíritu humano tiene que relacionarse con Dios. Ahora hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El espíritu del ser humano está corrompido, está como apagado, está como desenchufado por causa del pecado. La mayoría de la gente no puede relacionarse con Dios, no puede conocer a Dios, porque el espíritu está como desconectado, como cuando desenchufamos algo y se desconectó, no está conectado. Entonces, ese espíritu, para volver a conocer a Dios, para poder conocer a Dios, tiene que estar conectado, tiene que estar enchufado, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que hay mucha gente que habla de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no está conectado, porque para conocer a Dios tenemos que conocerlo en espíritu. Y por causa del pecado se produjo esa desconexión. El pecado nos desconectó de Dios. Entonces el ser humano anda en la vanidad de la mente, neciamente, se deja llevar solamente por lo que siente, por la carne, pero su espíritu está como muerto, por así decirlo, ¿no? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de la persona que no ha sido renovada, que no conoce a Dios, está desconectado, está muerto, por así decirlo, sin vida. Ahora, ¿qué sucede? Dios le dice a la samaritana acá que Dios es espíritu. Es una gran definición esta de quién es Dios. Nosotros que no sabemos quién es Dios, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu, no es humano como nosotros, no tiene forma corpórea, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu deben adorarlo, espíritu y en verdad deben adorarlo. Es necesario que le adoren, dice. Así que ahí vemos una definición magistral, que el mismo Jesús, el mismo Señor, el mismo Dios, que revela al Padre. Recordemos cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre y nos basta.
Bueno, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, dice el Señor a los discípulos. Claro, yo les estoy revelando permanentemente al Padre, el Espíritu del Padre está en mí y yo se los estoy dando a conocer. Y vamos a ver algunos pasos que se tienen que dar para que nosotros podamos conocer a Dios en el Espíritu, para que se vuelva a enchufar ese Espíritu que está desenchufado. Bueno, lo primero es la fe. Romanos 10, en el capítulo 10, vamos a buscarlo. Versículo 17 dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, es un poco confusa esta traducción, pero lo que significa es que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es decir, lo primero que necesitamos nosotros para conocer a Dios es tener fe. Si no tenemos fe, no vamos a poder conocer a Dios y nuestro espíritu no va a vivir, va a estar muerto nuestro espíritu. Así que necesitamos fe. ¿Y cómo nos viene esa fe? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Alguien no predica la palabra de Dios, esa palabra tiene poder para darnos vida al espíritu humano nuestro. Entonces, por medio de la fe entendemos que viene por la palabra de Dios, podemos conocer a Dios. Así que comienza como el primer paso como para conocer a Dios. Tenemos que tener fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos conocer a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no tenemos fe? Así que debemos tener fe para conocer a Dios. Lo segundo, esa fe, nos dice Marcos en el capítulo 1, vamos a leer rápidamente, vamos a San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice Jesús, el mismo Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es muy importante. Nosotros recibimos fe, nuestro espíritu se revive cuando nos arrepentimos. Dice, arrepentidos y creed. Es decir, cuando uno se arrepiente, se activa esa fe, comienza a creer. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, se comienza a restaurar el espíritu humano que estaba muerto, comienza como a restaurarse, comienza como a recuperarse, como a revivir, por así decir, porque estaba muerto, estaba desenchufado, comienza a enchufarse y la única manera de conectarnos con Dios es a través del arrepentimiento. Y uno se puede arrepentir solamente creyendo en el Evangelio por medio de la fe. Amén. Así que vamos viendo que es todo como una cadena, ¿no es cierto? Luego, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos fe por escuchar, por el oír la palabra de Dios, viene otro paso, que es el nuevo nacimiento. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, vamos a buscarlo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos fe, entonces podemos arrepentirnos de nuestros pecados, creemos al Evangelio y sucede algo sobrenatural, que es un nuevo nacimiento. Cambia nuestra manera de pensar, lo que se llama metanoia en griego, que es la transformación de la mente. Nuestra mente se transforma, entendemos las cosas espirituales, es decir, ya nos conectamos con Dios por medio de la fe
esa desconexión que había por causa del pecado, se restaura a través del arrepentimiento, nos conectamos nuevamente con Dios y se nos abre el panorama. Entonces empezamos a creer y somos transformados, somos renovados en nuestra manera de pensar y ya no pensamos como el mundo, pensamos como Dios quiere. Se nos cae ese velo y ya dejamos de pensar como el mundo y comenzamos a pensar como hijos de Dios, porque el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha renovado, hemos recibido la metanoia, la conversión, por medio de la fe en Jesús, del arrepentimiento, y entonces tenemos el nuevo nacimiento y podemos conocer a Dios. Nuestro espíritu ha sido renovado. Y después viene otra parte. Este es un proceso que se va dando, digamos, progresivamente. A veces se da de golpe, otras veces se da progresivamente en la persona. Y es la regeneración del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene de una manera poderosa y comienza a revelarnos las verdades de Dios. Es decir, comenzamos a conocer a Dios. Por eso dice en el capítulo de Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, es una revelación que trae el Espíritu Santo sobre Dios, sobre la persona de Dios y sobre nuestro futuro en Dios. Muy importante. Así que conocer a Dios, estamos tocando este tema de conocer a Dios. La única manera, la única forma de conocer a Dios es de que nuestro espíritu sea renovado, sea regenerado, sea transformado, es decir, lo que estaba desenchufado se vuelve a enchufar. Y cuando nuestro espíritu se conecta con Dios, se está conectando con Dios Espíritu, porque Dios es Espíritu. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Que Jesús dijo, Dios es Espíritu. Nos conectamos con Dios y ahí comenzamos a conocer a Dios. Y ahí viene la superabundante gracia de Dios y viene la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios que es eterno. Así que estamos conociendo a Dios ahora que estamos en la tierra, tenemos la oportunidad de conocerlo por medio de la palabra, por medio de los maestros de la palabra, por medio de las enseñanzas espirituales, pero vamos a tener una eternidad para conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, espero que les haya edificado esta enseñanza, esa es la idea. Y bueno, acostumbrémonos, como les decía antes, esta va a ser la forma de conectarnos por un tiempo. Tratemos de no estar tan perturbados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Miremos al Señor, Él es el único que puede darnos la paz que necesitamos en estos tiempos de tribulación, como yo les decía, y por momentos angustia. Ya va a pasar, va a llevar un tiempo, Hay que armarse de paciencia, como predicaba nuestro hermano Carlos. Es importante tener esa confianza en el Señor y despojarnos del temor, del miedo, porque a veces las redes sociales y todo lo que escuchamos por ahí nos mete mucho temor, mucho miedo. Así que aprovechemos este tiempo para orar, para leer la palabra, para ayunar y para conocer a Dios. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga.